Porque la noticia de importancia regional es que acaba de ser confirmada la condena a Jair Messias Bolsonaro, expresidente de Brasil, por una contundente mayoría del Tribunal Superior de Justicia, que sería como nuestra Corte Suprema de Justicia en Brasil. Finalmente son 4 votos contra 1, contundente la mayoría para condenar a Jair Messias Bolsonaro. ¿Cuáles son los delitos por los cuales han condenado a Bolsonaro? Bueno, el más importante de todos es golpe de Estado. Lo han condenado a Bolsonaro por golpe de Estado, también por liderar una organización criminal armada, también por tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y además también por daño calificado por la violencia y grave amenaza contra el patrimonio federal y deterioro del patrimonio histórico. Pero quédense con esto, que es lo más relevante de todo, que lo condenan por intento de golpe de Estado a un expresidente. Digamos, ahí están enumerados cuáles son los delitos por los cuales se condena a Bolsonaro. Es la primera vez en la historia de Brasil que un presidente es condenado por este delito de suma gravedad, que es el intento de golpe de Estado. Ahora Bolsonaro deberá esperar a mañana, cuando el Tribunal Superior de Justicia determine cuáles son las penas que le van a caber al expresidente de Brasil, pero recordemos que enfrenta penas de hasta 43 años de cárcel Bolsonaro por estos delitos. Un expresidente que ya se encuentra detenido en prisión domiciliaria porque durante el proceso, hace poco más de 2 meses, los jueces, en particular el juez que lleva adelante la instrucción de esta investigación, que es el juez Alexander de Moraes, el principal enemigo de la ultraderecha en Brasil, determinó que había riesgo de que Bolsonaro se escapara a alguna embajada. Inclusive la hipótesis era de que se escapara a la embajada de los Estados Unidos. Por eso determinó la justicia la prisión domiciliaria, así que Bolsonaro escuchó esta condena en prisión domiciliaria y ahora mañana va a escuchar cuál es la pena que le terminan dando al expresidente de Brasil. Otra noticia mala para Bolsonaro es que la condena, al haber sido 4-1, lo imposibilita de poder apelar. Es decir, la condena queda firme, sin posibilidad de que Bolsonaro haga algún tipo de apelación, es decir, que no tiene más instancias y va a tener que cumplir la pena que mañana determina el Tribunal Superior de Justicia. Hay otro punto que es interesante. Ustedes piensen que a Bolsonaro lo condenan por un plan criminal del cual él era el jefe de esa organización criminal, que tenía como objetivo hacer un golpe de Estado para volver él al poder, porque él había perdido las elecciones con Luis Ignacio Lula da Silva. Lula da Silva asume en la presidencia de Brasil el 1 de enero del 2023, su tercera presidencia, y el 8 de enero se producen los sucesos que ya todos conocemos, con ataques a la sede de gobierno en Brasilia, al Congreso y al Tribunal Superior de Justicia. Es decir, se orquestó un plan criminal para atacar a los 3 poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, hacer este golpe de Estado, llamar a elecciones nuevamente y que Bolsonaro sea el nuevo, otra vez, presidente de Brasil. Y esto incluyó, para que tomemos una dimensión de por qué ha sido condenado en Brasil, incluyó un plan criminal llamado Puñal Verde y Amarillo, donde se acusa a Bolsonaro, y se lo condena también por eso, de haber participado por intentar asesinar a Lula da Silva, al entonces vicepresidente Geraldo Alckmin y al propio al juez del Tribunal Superior de Justicia, Alexandre de Moraes, entre otros. Es decir, la cantidad de situaciones por las cuales lo condenan a Jair Bolsonaro son de suma gravedad. También han sido condenados otros 7 altos funcionarios del entonces gobierno de Bolsonaro, donde hay ex generales, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas. Es decir, la condena
primero, y lo más relevante de todo, es por Jair Bolsonaro, pero en términos generales tiene un cariz histórico por las personas que han sido condenadas y por los cargos que ocupaban durante la presidencia de Bolsonaro. Las penas, perdóname, la sentencia con los argumentos y las pruebas no están a hoy. Sí, lo que hicieron hoy fue, desde martes, miércoles y hoy, fue los 5 jueces de la Sala 1 del Tribunal Superior de Justicia dieron cada uno sus argumentos de por qué votaban a favor o en contra y luego daban su voto. Ahora, lo único que queda es algo que en Brasil se llama la dosimetría judicial, que básicamente es fijar las penas y justificar por qué le dan esa pena. Entonces, mañana... Me impresiona, perdón, lo del plan para asesinar a Bolsonaro. A Lula. A Lula. Sí. Bueno, es algo que ya había elevado. La investigación la hace la Policía Federal de Brasil. La Policía Federal de Brasil es la que hace la investigación, la Fiscalía es la que eleva todas las pruebas a juicio en febrero de este año, transcurre el juicio y finalmente hoy se llega a la condena. Y mañana entonces van a estar las penas. Esto por supuesto tiene repercusión internacional, no solo en Brasil y en la región, sino que recordemos, ahora quedó medio en el olvido por la cantidad de cosas que pasan en Argentina y en el mundo, pero están vigentes desde el 1 de agosto los aranceles que Donald Trump le puso explícitamente a Brasil. No es que lo escondió detrás de algún otro argumento, sino que explícitamente Trump le puso a Brasil aranceles del 50% a las exportaciones que van de Brasil a Estados Unidos por el proceso judicial que se llevaba en contra de Bolsonaro, y Trump exigía que ese proceso cesara y que se liberara a Bolsonaro. Bueno, desde el 1 de agosto esos aranceles siguen vigentes. Veremos si ahora Trump toma algún tipo de medida adicional por esta condena que se ha dado contra Bolsonaro. Sí, también hay que seguir el impacto político de esto. Sí. Primero por el peso específico de Brasil. Segundo porque las elecciones son el año que viene. Correcto. Están muy cerca. Tercero porque hay una porción seguramente que no va a tener una representación electoral en la figura de Bolsonaro, que no puede participar a partir de esta condena y la imposibilidad de ejercer cargos públicos. Si esto va a traer, quizá no, porque justamente lo que se castiga es haber avanzado en una protesta que termina en un golpe, está diciendo el Tribunal Supremo de Justicia, con lo cual quien protagonice un hecho en la calle puede quizás pensarlo 2 veces, pero si esto va a tener o no un correlato en las calles de Brasil, o si la figura y la influencia y el apoyo a Bolsonaro o ese sector se fue un poco deshilachando. No, está bien la pregunta, porque al día de hoy Bolsonaro sigue teniendo un masivo apoyo de la sociedad brasilera. Es cierto que su imagen decayó un poco a partir de que un sector de la sociedad interpretó con sobrados motivos que Bolsonaro, a través de su hijo, diputado en uso de licencia que actualmente se encuentra en los Estados Unidos, había hecho lobby contra Brasil para que Trump sancionara con aranceles. Entonces, esto hizo caer un poco la imagen de Bolsonaro, pero a pesar de esa caída sigue teniendo un apoyo muy importante de la sociedad, una sociedad que está partida en dos entre lo que es la centroizquierda / izquierda, que hoy está representada en Lula, y la ultraderecha de Bolsonaro. ¿Lula va por la reelección? Lula va por su 4º mandato y hoy Lula en las encuestas está... ¿no? Sí. Pero las reelecciones así tanto tiempo. Hoy está bien posicionado en las encuestas y el año que viene puede llegar a competir contra o el actual gobernador de San Pablo, un hombre que era muy cercano a Bolsonaro, que se fue despegando un poco y que ahora públicamente seguro va a repudiar la condena de Bolsonaro, pero por adentro debe estar diciendo qué bueno que esté pasando esto porque voy a ser el candidato a presidente del espacio. La otra opción... Me suena algo. La otra opción era es la esposa de Bolsonaro, que también se presente. Tiene menos posibilidades que el gobernador de San Pablo, que recordemos que San Pablo tiene la misma población que Argentina, ¿no? Son 45 millones de habitantes, digo, para la dimensión que tiene el estado que gobierna ese gobernador. Y hay algunos candidatos más de la derecha que
tienen posibilidades de presentarse en el Estaba que viene. viendo las edades, no quiero hacer edadismo, se dice, pero Ponele. en octubre, 27 de octubre, Lula cumple 80 años. Sí, Lo vimos ejercitar, ¿te acordás? No importa, pero el Impecable. 26 va a tener 81 es correcto. y va a tener un mandato hasta los 85. Es correcto. Después de haber sido 3 veces o 4 Sí, veces. 3 veces presidente. 3 veces presidente de la nación. Trump hoy tiene 79 años. Sí, Fue una vez presidente de los Estados Unidos. hay un problema ¿Cómo ahí. les cuesta, diría Pepe Mujica, dejar el pastel. largar el pastel? Largar el pastel. Porque no puede ser que seas irreemplazable en tus ideas políticas. Algo falla si solo vos podés ser. Bueno, dijo Mujica en una recordada alocución. Sí, vos claro. De la sucesión. De la sucesión. Sí. Si vos no podés dejar a nadie mejor que vos es porque algo falló. Algo falló y no es que no tuviste tiempo, porque estamos hablando de presidentes que en edad es en una edad avanzada y que en permanencia dentro del poder también tienen varios mandatos. Sí. Ahora, es una sensación... ¿Están en contra? Díganlo si están en contra. No, yo creo que si la ley lo permite, primero está perfecto, si la ley lo permite. Sí, yo no hablo de elegir. lo que él permite. Bueno, lo va a definir los brasileños, pero si Lula cree que está en condiciones de afrontar otro mandato, ¿por qué no? Qué sé yo, se lo ve lúcido, se lo ve enérgico. Sí, hay un tema ahí más que nada, más que la lucidez y la energía que Sí. una persona de 80 años puede tener tranquilamente y más también, es esta otra idea que me parece más interesante, que es el dejar un legado, el Claro. formar gente, alguien que te reemplace. Más allá de que quieras quedarte ahí, ¿quién viene detrás tuyo con tus ideas? ¿Quién? Porque no conocemos figuras importantes de Sí. casi ninguno de estos grandes presidentes que, bueno, uno puede estar en contra o no, pero que son personas con una influencia enorme. Trump. Sí. ¿Quién viene después de él? Claro, Sí, ¿entiende? lo que pasa es que ¿Quién creo deja? que también cuando te guste o no, por eso me parece que está bueno el ejemplo Trump y Lula, que son Claro. opuestos, Mm, digamos. claro. Cuando la dimensión histórica de esos dirigentes políticos es tan grande, porque Trump y Lula lo son, Exacto. es muy difícil que si están habilitados para presentarse den un paso al costado. No lo hagan. Es difícil. Por eso Sí, digo, pero que no den el paso al costado, pero mientras tanto. Preparar a ¿quién, alguien. ¿Quién forman? Sí, claro, ¿Quién viene después? sí. No tenés figuras que vos conozcas que vienen Estoy después. releyendo, ahora vamos a la nota, pero estoy releyendo Conducción Política. ¿Manual de conducción política? Sí. Excelente De Juan Domingo lectura. Perón, porque voy a escribir algo de eso para el domingo. Excelente lectura. Y es interesante. Me estoy yendo cuántos años para atrás, un montón, pero no importa. Bien, vamos a hablar con Fabián Calle, analista internacional, para ver, bueno, el impacto que tiene esto en Brasil y en la región. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo está, Jessy? Bien, muy bien. No sé si nos estás escuchando. Estábamos hablando de la condena a Bolsonaro y, ¿qué impacto tiene esto en Brasil? ¿En qué contexto se da? Claramente deja una porción de gente sin representación y la condena tiene que ver con lo que la justicia dice, un golpe de Estado en democracia. Mira, era una condena anunciada, digamos, ¿no? Los jueces lo venían diciendo de manera muy enfática hace tiempo, digamos, ¿no? El otro elemento es que de los 11 jueces de la Corte Suprema, 9 han sido elegidos por Lula en los últimos 3 mandatos. Uno de los últimos que se incorporó fue su abogado personal durante las causas del Lavallato por corrupción. El otro de los jueces es su ministro de Justicia. Sí. Por lo tanto, es una corte, digamos, con alto nivel de politización. Y Moraes, que es la cabeza visible de todo el proceso, fue ministro de Justicia, ministro de Seguridad de Sao Paulo en 2015 hasta 2019, si no me equivoco, del actual vicepresidente Lula Alckmin. Fue un político Sí. que cursó abogacía, digamos, ¿no? Entonces, una corte, el único juez que hizo la carrera jurídica, que empezó de primera instancia y llegó afuera de la corte, es el juez Fuchs, ¿no? Sí. Lo demás... Me hiciste pensar en Son qué impacto tiene esto cuando, si vos retrocedes la película, tenés a Moro, que fue el juez del Lavallato, que terminó siendo el ministro de Justicia de Bolsonaro. Es como una mezcla entre
lo judicial y lo partidario fallando en distintos momentos con golpes políticos muy duros, porque Lula tampoco pudo ser. No sé si esto afecta en algo la credibilidad de la gente en la justicia, ¿no? Si esto, digamos, ¿qué abre como interrogante también para la propia política? Mira, hay varios pasos. Primero, que la política de Brasil se ha transformado en las últimas décadas crecientemente facciosa, especialmente en la última década, un poco más, un poco menos. El tema de Moro yo creo que fue un grave error de Bolsonaro ofrecérselo y un grave error de Moro aceptarlo. Pero en el caso de Lula, las condenas son de 3 instancias. Lula no fue declarado inocente. Lula, lo que la Corte Suprema, esta Corte Suprema con algunas modificaciones, resolvió hace unos años y que le permitió salir de la cárcel y competir, es que las pruebas obtenidas eran verdaderas, pero habían sido obtenidas por un juez fuera de jurisdicción. O sea, el síndrome de la manzana podrida, digamos, la manzana pudre todo el cajón. Entonces, hay varios planos que te llevan a que la mitad de la sociedad, la última elección Lula-Bolsonaro terminó con un empate técnico, digamos, ¿no? Por décimas. Crea que esta corte es una corte totalmente partisana, como el PT cree que Bolsonaro es un agente de que Moro es un agente de la CIA, que hizo todo esto para destruir el progresismo en Brasil. Si vos analizás un poco, las cosas más frías, pero bueno, en Brasil hay un proceso de argentinización de la política. Brasil siempre fue un país de un gran centro, el Centrao, muy poderoso, el PMDB, muy poderoso. Con un Lula 1, Lula 2, iba a Washington seguido, se llevaba bien con Obama, se llevaba bien con Bush hijo, aún mientras invadían Irak y bombardeaban Afganistán y destruían Libia. Lula tenía una óptima relación con él, compraba armamentos en Estados Unidos. Hay una polarización. Lula 3 es muy diferente a Lula 1 y Lula 2, muy diferente. Y la derecha, Bolsonaro y su gente, digamos, no solo tienen el control de las calles, las movilizaciones en Brasil de hace bastantes años las hace la derecha, no la izquierda. Los actos populares de Lula son bastante flojitos. Y puede pasar que se genere una reacción en la calle por el hecho de, primero, la condena a Bolsonaro, más allá de que era anunciada o que se sabía que podía pasar, pero también por el hecho de que no pueda ser candidato. Bueno, ahí lo que hay es un movimiento muy fuerte del Congreso, del Centrao, lo que queda del Centrao, de la derecha, sectores evangélicos y algunos sectores hasta hace poco aliados de Lula, que se ven venir una lluvia ácida muy fuerte de Estados Unidos. Ya la ley Magnitsky, que te transforma en un paria financiero, ya está aplicada en Moraes. 8 de los 11 jueces de la Corte Suprema han perdido la visa americana. Barroso, que es uno de los jueces más influyentes y cercano a Lula, que en un acto universitario hace unos años gritó: vencimos a Bolsonaro el día de la elección, cosa que no le ayuda mucho después a ser un juez neutral. Por ejemplo, se había comprado una casa de 4 millones de dólares en Miami y ahí quedará, digamos, ¿no? Los aranceles punitorios de 50. Estados Unidos se va a cobrar esta factura. No porque ame a Bolsonaro, hay una afinidad ideológica, una afinidad estratégica, sino porque Lula 3 ha llevado a cabo un excesivo acercamiento a Rusia, China, se ha transformado en un gran comprador de energía de Rusia. Fue a Rusia a ver el desfile de la victoria del Ejército Rojo hace pocos meses, al lado de enemigos de Estados Unidos y de enemigos de la Unión Europea también. O sea que vos le sacás toda impronta personal a esta defensa que hace Trump de Bolsonaro, sino que ves más bien que es por digamos, el redireccionamiento geopolítico de Lula. Hay un mix, yo creo que influye en parte, digamos, pero hay una visión en Estados Unidos, en el Congreso americano, en las agencias americanas, que el Lula 3, que ya está grande y se le nota cuando
por ejemplo, dice Israel mató millones de palestinos, cuando le da el ok para que el barco de guerra iraníes recalen en Río Janeiro, cuando le cuesta un montón decir que Cuba es una dictadura, cuando manda un avión a rescatar una procesada en Perú por Odebrecht para que la mujer no hable en la justicia. Es un Lula mucho menos pragmático, mucho menos zorro, con mucha menos cintura política que Lula 1 y Lula 2. Y eso se ha reflejado en su política exterior. Su mano derecha de política exterior es un hombre muy anti-Estados Unidos, una especie de izquierda europea pop, que es Amorín, que cree que el mundo es bipolar, que Estados Unidos está en decadencia, que el futuro es Rusia, China, Irán, Turquía. Y Estados Unidos está sintiendo que hay una disputa bipolar muy grande con China y va a hacer todo lo posible para que el continente siga siendo una zona segura para ellos. Estados Unidos ya no está más disperso como en el pasado. El líder político argentino, brasilero, chileno, que haga acciones contestatarias a Estados Unidos tiene que estar dispuesto a confrontar consecuencias personales, estratégicas, que le descubran cuentas afuera, que le confisquen cosas, que le saquen esqueletos de los placares. Ya no hay margen para Kirchner 2005 Mar del Plata, Timerman con el alicate. Esa era unipolar de un Estados Unidos seguro de sí mismo pasó. Godzilla despertó. Ya, no solo hay que temerle miedo a los rusos, Estados Unidos está dispuesto a que le tengan miedo a él también. Gracias, Fabián, por la comunicación. Gracias, como siempre, Fabián Calle, analista internacional, evaluando un poco hacia adelante. Y en la revisión me interesa la revisión de los distintos Lulas, de los distintos perfiles de gobierno. Claramente su paso por la cárcel le debe también haber modificado mucho su mirada en distintas cuestiones. Se volvió mucho más, con un perfil ideológico mucho más reforzado. Después de eso, hablando del alineamiento, es cierto esto que en los primeros años la sorpresa de Washington o del establishment, o como lo quieran llamar, era, mirá, este obrero del PT, que parece que es una especie de señor pragmático con el que se puede negociar. Era como la estrella Lula en las cumbres internacionales de esa época. No coincido con la mirada de Fabián, que me pareció bastante parcial, en el sentido de muy pro-bolsonarista y anti-Lula, porque este Lula justamente llega a la presidencia de Brasil en su tercera presidencia por una alianza que hace con sectores de centro y centroderecha, que lo acompaña todo lo que es la burguesía industrial, que no es muy afecta a las ideas del PT, los medios de comunicación, parte de la justicia brasilera, que le permite liberarlo y demás. Entonces, es un Lula que no está muy ideologizado. No, pero en su política exterior sí. Bueno, lo de Rusia. Está bien, pero las señales que dio en momentos donde había diferencias fuertes, que en otro momento quizá no hubiera dicho o no se hubiera acercado demasiado, sí me parece que lo pusieron muy del lado de Rusia. Lula siempre tuvo vínculos gestos con China, con Rusia, en todas las presidencias, ¿eh? No es algo novedoso. Pero lo que pasa no es que ahora, por ejemplo, mal con Estados Unidos. Y no. Lo que pasa es que antes no estaba Trump. No, él convivió con... De hecho, con Biden tenía otro vínculo. Pero espera, ¿con quién convivió? Con Obama. Con parte de Bush. No, con parte con de Obama Bush y con también. Bush. Parte de Bush y con Obama, claro. Bush, Obama. Claro. Y después también lo que decía Fabián de los jueces de la Corte es inexacto, porque, por ejemplo, voy a un ejemplo, Alexandre de Moraes no es un juez lulista. De hecho, Alexandre de Moraes llega a la Corte Suprema de Brasil porque lo pone Michel Temer. Michel Temer era el vice de Dilma, que termina siendo presidente de Brasil y formó parte de la conspiración para sacar a Dilma. Entonces, había muchas imprecisiones en lo que decía Fabián. Sí, de todas maneras hay una politización muy fuerte de la justicia en la región, en Estados Unidos. Miren hoy la Corte de Estados Unidos pasa lo mismo.
Y siempre huele a que hay un poco de política en las decisiones de la justicia, las que tienen que ver con funcionarios o exfuncionarios. Sí. Bueno, pasa en Ecuador también. No estoy diciendo que no exista la corrupción, ¿eh? No, de verdad. O sea, cada caso es distinto, No, el es otra caso de Lula cosa. es distinto, Sí, este caso es sí. distinto. Yo no seguí puntualmente. A mí me impresiona que lo acusen de un plan de asesinato a Bolsonaro. Yo no leí la causa, con lo cual no puedo tener una Claro. posición sobre qué pruebas hay de algo así. Pero a mí, yo no sé qué otro... No hablo de los que cometieron delitos de lesa humanidad, que esa es otra discusión. Sí, sí. Pero No, un presidente que haga democrático... un plan para matar a otro, ¿qué pruebas tenés No, que tener yo para no- decir que no- que tiene un plan para matar? Es no muy conozco. fuerte decir. Sí, claro, obvio. No, por eso yo te decía, las dos acusaciones son muy fuertes, son la de golpe de Estado, de intento de golpe de Estado, ¿no? Sí. Que un presidente democrático sea acusado o condenado por un intento de golpe de Estado, y la otra es esta, la de participar de un plan que obviamente no se concretó, Sí, sí, pero claro. de que había un plan criminal para asesinar. Sí, son dos cosas muy, muy graves. Ahora, estaba pensando, ¿se enfrió un poco el vínculo de Milei con la familia Bolsonaro? No sé, ¿Por? tenía un buen vínculo Sí, pero con... digo, se me fue el nombre estaba de... viendo las redes y no vi demasiada repercusión. Digo, no vi a Libertad Avanza hablando de Lofer en el caso de Bolsonaro. Digo, que por ahí en otra instancia sí hubiera pasado por lo de hoy. Por eso preguntaba, hace rato que no Y- veo nada y me quedé vinculado a la vinculación de Milei. No, siempre tuvieron un vínculo fluido. Por eso, No por sé eso cómo pregunto. está ahora, la verdad. Por eso pero- pregunto si Milei vio algo y me quedé como que pensando una- otra cosa de la composición de la Corte, porque si bien el Tribunal Superior de Justicia tiene 11 jueces, los que lo condenan y participan del proceso son 5, que es la sala 1. No los 11, sino 5. Viste que yo conté al principio que fue 4-1 la votación. Sí. El juez que votó por la absolución de Bolsonaro es Fox, y ese juez fue puesto por el PT, fue puesto por Dilma. A lo que voy es, no es tan lineal todo, ¿no? Moraes, puesto por Temer, es el que termina llevando adelante toda la investigación y es la voz cantante en contra de Bolsonaro. De hecho, es la bestia negra, digamos, del bolsonarismo en Moraes. Y Fox, que es un juez puesto por el PT, puesto por Dilma, es el único que termina votando por la absolución de Bolsonaro. Quiero decir, coincido con vos de que la politización de la justicia atraviesa toda la región, pero hay complejidades que no son tan lineales, eso quiero decir. Sí, 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 sí. Sí, puede ser. No puedo tener una opinión tajante del proceso porque no lo seguí. Sí me impacta que se llegue a recolectar pruebas para decir que un expresidente tuvo un plan para asesinar a otro. Sí. Sobre todo Es porque verdad ¿cómo que- construís esa prueba? es verdad que es muy Construís fuerte. en el marco de una investigación. Tenés que demostrar que que existió un plan. ¿Cuál fue el plan? A eso voy. Pero bueno, veremos cómo sigue. Da para discutir, ¿eh? Sí. Hacemos otra y traemos barro y que venga Fabián y discutimos todo. Por supuesto. Sí, no se escuchaba bien la comunicación. Gracias porque fue un poco de momento que accedió a salir, pero es un tema que me parece que hay que seguir discutiéndolo. Porque va a pasar, digo. Sí, claro. Además, mañana va a Mañana. seguir siendo tema Sí. porque mañana hay condena. Totalmente. Pena. Las Pena, penas. lo que vos La condena decías tuvo de hoy. cuánto le dan a cada uno. Bien, pero nosotros tenemos nuestras propias peleas que dan para mucho. Lo que pasa es que ahora que las pienso en términos comparativos con esto. No existe. No existe. Con esto, ¿Quién o sea, sos, Gordodán? No dale, existís. o sea, estamos hablando de un presidente acusado de participar de intento de asesinato. No, tipo, esto es como muy menor. Sí. Muy menor. Sí. ¿Qué onda? ¿Con qué? No, ¿qué onda? Vamos a hablar de la interna. ok, Siguió sí. el barro de las redes